de ir a la cruz. Así que como no era su tiempo todavía, logró escabullirse, logró escapar. Cada vez está más cerca de la cruz y así es que el libro de Juan, el Evangelio de Juan se pone como cada vez más interesante, más intenso, palabras de Jesús mucho más radicales cada vez. De hecho, lo que hoy día vamos a ver es una declaración bien radical de Jesucristo, bien radical. Y recordar que por señales Jesús no se queda atrás. O sea, piensen que Juan dijo que si hubiera un libro, no habría un libro donde pudieran entrar todas las cosas que Jesús hizo. O sea, imagínate, ¿cuántas cosas haría Jesús que no caben en un libro? No podrían caber en un libro, tendría que tener ¿cuántos tomos? Una cosa, una locura. Pero lo terrible, y eso es lo que vimos en el último estudio de Juan, que a pesar de la evidencia, tanto de la enseñanza de Jesús como de lo que Jesús hizo, como la gente y los religiosos le rechazan y no creen en él. Y en realidad no es por falta de evidencia. ¿Sabes qué? La gente y uno mismo antes de venir a Jesús no creía simplemente porque nuestro corazón era duro, nada más que eso. El corazón del humano es duro. No es por falta de evidencia, la evidencia de Jesús está, su evidencia histórica está, sus milagros están, lo respaldaron. La evidencia de la cruz está, la evidencia de la resurrección está. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como seres humanos hemos decidido, tristemente, cerrar el corazón a lo que Dios quiere hacer. Entonces, eso es lo que estaba pasando con los judíos. Los judíos habían cerrado su corazón al Espíritu Santo. Habían cerrado los corazones al Espíritu Santo que quería llevarlos a Jesucristo, a su Mesías. Entonces, señales Jesús hizo muchas y todas ellas declaraban que Él era el Hijo de Dios. Pero como Juan nos dice en el verso 31 del capítulo 20, ¿cierto? No escribió todos los milagros, pero lo que escribió, lo escribió con una finalidad. ¿Se acuerdan cuál era la finalidad? Que todos pudiéramos llegar a creer que Jesucristo es el Salvador, el Hijo de Dios, y que en su nombre hay vida, que es lo más importante. Y eso tiene que ver mucho con lo de hoy, con lo de vida, porque hoy día vamos a ver un milagro, o vamos a comenzar a ver, no lo vamos a poder ver todo, pero el capítulo es bastante largo y hay muchas cosas que sacar. Pero hoy día sí vamos a comenzar a ver este capítulo, ¿ya? Que nos va a mostrar que Jesús realmente es vida, ¿ya? Leamos los primeros 5 versículos. Dice, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, interesante cómo se mueve aquí la cosa. ¿Recuerdan dónde dejamos a Jesús geográficamente? En las finales del capítulo 10, Él se fue de Jerusalén y pasó al otro lado del Jordán. O sea, estaba en el lugar donde comenzó su ministerio, donde Él se bautizó, en las orillas del Jordán. Estuvo cerca de donde Juan el Bautista tenía su ministerio. Por ese lado estaba. Y entonces ahora es mandado a llamar desde Betania. ¿Por qué es importante el tema de la ubicación? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día. Hay varias informaciones importantes. Primero, que hay una persona llamada Lázaro que tiene 2 hermanas, que se llama María y otra se llama Marta. Una de las tantas Marías que hay en la Biblia, hay muchas. Otra información importante que quiero que la tengamos como en cuenta, porque por lo que se desarrolla en la historia, es dónde está Betania. Betania es una aldea, ¿sí? Era como un suburbio, una cosita bien pequeña que estaba cerca de Jerusalén. Son como esos típicos lugares que están como cerca de las capitales, pero no logran tener un auge porque están cerquita, pero no tienen el auge de las capitales. Es una aldea pequeña, es una aldea que está aproximadamente a 2,5 kilómetros de Jerusalén. O sea, está Jerusalén, 2,5 de Jerusalén está esta aldea de Betania, más o menos al este de Jerusalén. Era una especie de suburbio de Jerusalén. Entonces se nos describe que Marta y María vivían junto a Lázaro en esta aldea, en este lugar cercano a Jerusalén. ¿Por qué es importante tener en cuenta este dato tanto? Porque por la lejanía de este sitio con respecto a donde estaba actualmente Jesús.
O sea, el lugar donde Jesús está en este momento es muy, muy lejos de este lugar. ¿Ya? Era de 2 días de viaje. 2 días de viaje, aproximadamente. Es harto, es harto. 2 días de viaje, obviamente, de los viajes antiguos, ¿no? Entonces, no los de ahora. Entonces, ¿por qué es importante? Porque fíjate que Jesús va a ir a ese lugar y va a ser la última vez que va a ir a ese lugar, ya no va a salir de ese lugar. O sea, la próxima vez que Jesús vaya a ese lugar, a Betania, luego se va a ir a Jerusalén, va a entrar en un pollino y ya va a ser crucificado. O sea, este es el último viaje que va a emprender a esa zona. Otro punto importante es ver a estas 2 hermanas que se nos describe acá. Me gusta mucho porque dice que hay 2 personas que viven ahí, es María y Marta, que se describe como hermanas de Lázaro. ¿Y por qué es importante? Porque la verdad es que viendo a las 2, ellas salen en historias muy similares, pero reaccionando de maneras muy distintas, muy diferentes. María es una persona muy, muy, muy especial. Es una persona que disfrutaba de estar a los pies de Jesucristo. Una persona que disfrutaba, era una persona como muy devota, muy de estar a los pies, muy de adorar a Jesús, muy de inclinarse, muy de disfrutar de su presencia. En cambio, María era una persona distinta a su hermana. Marta. O sea, y eso es interesante porque obviamente la mejor descripción de una familia es la diferencia que hay entre 2 hermanos. Yo tengo 2 hijos, muy distintos el uno del otro. Son muy, muy diferentes. Pero ¿sabes qué? Lo importante de esta historia es que dice que no solamente Jesús amaba a María, sino que también a Marta. A pesar de ser tan distintas, a pesar de disfrutar de cosas distintas, una pensaba que tenía que hacer cosas y vamos, atareadas, ¿cierto? Pero Jesús amaba también a esa persona. Amaba a Marta. Y estaba María, que era más devota, que era más de adoración, que era más de disfrutar a los pies de Cristo, y también era amada por Jesús, ¿se fija? O sea, no importa la personalidad que cada uno de nosotros tenga, no importa lo distintos que somos, y Jesús nos hizo de esa manera. O sea, Él sabe tratar con nosotros, Él nos ama como nosotros somos. Ahora, ¿Él quiere transformar nuestras vidas? Evidentemente que sí, sigue transformando nuestras vidas, pero somos únicos. Él nos ha hecho así. No hay 2 copos de nieve iguales. No hay 2 cosas iguales en este mundo. No hay 2 personas iguales en este mundo. Todas son únicas y creadas por Dios de manera única. Pero si hay algo que Dios quiere es tener comunión con nosotros. Seamos como seamos, porque Él sabe que somos distintos. Mira a los apóstoles de Cristo. ¿Ya? Pedro, por ejemplo, siempre ahí hablando más de la cuenta, siempre tomando el liderazgo, siempre dando el paso. Yo no sé si tú hubieras dado el paso, yo no lo hubiera hecho. Cuando Jesús caminó en el agua, yo no sé si hubiera salido del bote para caminar. Yo creo no. Yo sinceramente no. Pero Pedro tuvo la valentía, ya voy a caminar. Se hundió, estamos de acuerdo. Pero él era de esa personalidad, ¿ves? Una personalidad líder, siempre. Pero que necesitaba someterse al Espíritu Santo. Otros más callados. Otros como Tomás. Tomás callado, siempre callado, no dijo nada. Siempre calladito. Solamente habló cuando dijeron que Jesús había resucitado y él dijo, no, mientras yo no lo vea, no voy a creer. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dañado. Él amaba a Jesús. Él quería ver a Jesús. Pero siempre callado, siempre piola ahí. Hasta que Jesús dijo, tócame. Fue al único que Jesús le dijo, tócame. Porque Tomás necesitaba tocar a Jesús. ¿Te fijas? El trato de Jesús para cada uno es distinto, a pesar, porque Él sabe cómo somos, cómo reaccionamos, nuestra personalidad, y Él quiere tener una relación con todos nosotros, aunque seamos como seamos, y disfrutemos de cosas diferentes. Dios quiere tener una relación con nosotros. Entonces, María siempre la vemos a los pies de Jesús. Y mira, quiero que leamos este pasaje de Lucas capítulo 10, versos 40 al 42. Anda por ahí un momento. Lucas 10, versos 40 al 42. Yo creo que ustedes han leído esta porción. Lucas 10, versos 40 al 42.
Es bien conocido el pasaje este, ¿no? Lucas 10, 40 al 42. Dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. ¿Sí? Ahí vemos las dos hermanas haciendo cosas muy distintas, muy diferentes. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que el Señor amaba tanto a María como a Marta. Dios tiene el mismo amor. Jesús tiene el mismo amor para ti, para mí, con tu personalidad, como tú eres, como usted. Dios la ama así. Y Dios quiere ser alguien importante para usted, para ti. ¿Ya? Ahora, María, ¿qué disfrutaba? De los pies de Cristo, de su presencia, de Él, de escucharlo, de su sola presencia. ¿Ya? ¿Y sabe por qué? Hay un pasaje que vamos a estudiar más adelante, pero vamos a verlo. Aparece nuevamente María allí. Juan, capítulo 12, versos 2 y 3. Mire lo que pasa en Juan, capítulo 12, versos 2 y 3. Dice, y le hicieron una cena allí, y Marta servía. No han cambiado los papeles, no se han invertido los papeles, sigue sirviendo Marta. Pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces María, ahí está la otra, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¡Wow! Entonces, me llama la atención y a mí me habla mucho que esta mujer siempre está a los pies de Jesús. Siempre, siempre. María siempre está disfrutando de Cristo. Pareciera ser que no hay nada más importante en su vida que estar a los pies de su Maestro, que estar a los pies de Cristo. ¿Y sabe lo que ella hizo? Una locura. ¿Sabe cuánto costaba ese frasco de perfume? ¿Sabe lo que significaba ese frasco de perfume? En ese tiempo era la jubilación de ella. Era como si usted hoy día fuera a la AFP, sacara todo, bueno, no se puede, pero sacara todo el dinero y se lo entregara a los pies a alguien. Así. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que para ungir, para vertir ese perfume de nardo sobre Jesús, había que quebrar el vaso o el envase. Y ella quebró el envase con tal de derramar ese costoso perfume sobre él. Y eso Jesús dijo que iba a hablar por ella, por todas las generaciones. Y adivine quién se enojó por ese hecho. Judas. Podría haberse vendido a los pobres, dijo. Pero en realidad lo que él quería era tomar el dinero. Y ahí Jesús lo reprende. Porque ese acto fue un acto de adoración. Así es que yo creo que es interesante ver que cada vez que aparece María, hermana de Lázaro, la vemos postrada a los pies de Jesús. Y yo creo que ese es el mejor lugar donde nosotros pudiéramos estar. A veces, y uno que está en el ministerio, uno confunde muchas veces las cosas. Piensa que el ministerio es Jesús. No. El ministerio no es Jesús. Es Jesús primero. Si yo no paso tiempos con Jesús a los pies, el ministerio da exactamente lo mismo. Por eso Jesús, y por eso Dios reclamaba en el Antiguo Testamento tanto, yo no quiero que me traigan sacrificios por traérmelo. O sea, imagínate, yo quiero que vengan con un corazón humilde, yo quiero que vengan con un corazón contrito, humillado, yo quiero que vengan y disfruten de mí. Entonces, ella rompió lo más valioso que tenía, un frasco de perfume, para derramarlo sobre Jesús. O sea, y fíjate, estuvo dispuesto a darle lo que tenía más valor para ella,
se lo dio a Jesús para disfrutar de Él. Y este es un ejemplo no solo para mujeres, sino para todos, pero particularmente para mujeres. Yo creo que aquí tienen un gran ejemplo de cómo pueden ustedes vivir, que es importante estar a los pies de Jesús. Hacer cosas para el Señor, hacer la obra de Dios, estar en el ministerio no puede reemplazar lo irreemplazable, que son los pies de Cristo. Si estoy transpirando en el ministerio, eso no sirve de nada. Pastor Chuck Smith, me gusta mucho una frase que dijo. Él dice, Dios no quiere transpiración, quiere inspiración. No es añeque, no es a fuerza. Necesito conocer a Jesús, necesito pasar tiempo con Él, necesito estar a los pies de Cristo. Entonces, Marta era distinta. Marta era la que hacía cosas, la que estaba... Y tal vez siempre estaba atareada, ¿no? Y no pudo disfrutar de algo que María sí disfrutaba, que era la presencia de Dios. Pero aún así, me gusta lo que dice el verso 5 de lo que estamos leyendo. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, el amor de Cristo no tiene condiciones. Tanto la que disfruta de sus pies como la que disfruta haciendo cosas, Jesús la ama. Y ama igual, ¿ya? A pesar de que esta mujer es distinta. Así que nosotros yo creo que decidimos qué tipo de relación vamos a tener con el Señor, si es una relación de cansancio, de hacer cosas, que nos vamos a agotar, o una relación disfrutando de la relación con el Señor, de sus pies, de lo que Él dice, de lo que Él habla, de su presencia, de una vida devocional diaria rica. Nosotros escogemos cuál de las dos relaciones tenemos, pero si hay algo de que no hay duda, familia, es que Dios nos ama. Es que Jesús te ama. Como seas las Marta medio así, seamos medio histéricos haciendo cosas, o seamos como María, estemos a los pies de Jesús, Dios nos ama. Jesús nos ama y quiere hacer algo en nosotros, ¿sí? Ahora, dicho esto, vamos a la historia. Viene una información desde lejos que entonces Lázaro, que era hermano de estas dos personas, estaba enfermo, ¿ya? Y es interesante porque no sé si notaron, pero nunca la mandan a buscar diciendo Jesús, ven a sanar a Lázaro, ¿no? Simplemente le avisaron. Jesús, tu amigo, el que amas, está enfermo. Jesús era muy amigo de Lázaro y estas dos mujeres. Él cada vez que pasaba hacia Jerusalén los pasaba a ver en esta pequeña aldea. Tenía una amistad muy grande con ellos, ¿sí? Entonces, en cierta manera, el tema de que ellas los mandaron a buscar simplemente es que ellos confían plenamente en lo que Jesús determinara hacer. Y yo creo que eso es algo importante. Yo creo que no hay mayor fe que confiar en lo que Dios quiere hacer. Concuerde o no concuerde con lo que yo quiero que haga. ¿Se entiende? A veces yo quiero que Dios haga algo, pero a veces Dios quiere hacer otra cosa que es distinta a la que yo quiero que haga. Entonces, fe no es doblarle la mano a Dios. Cuidado con eso. Fe es someterme a Dios y su voluntad. Eso es fe. Entonces, en cierta manera, estas mujeres mandaron a buscar a Jesús y nunca le pidieron, Jesús, ¿sabes qué? Ven a sanar a Lázaro. Simplemente le informaron, tu amigo está enfermo. Es como diciéndole, Dios, Jesús, ve tú lo que vas a hacer. ¿Ah? Ahora, la respuesta de Jesús es interesante en el verso 4. Porque dice, esta enfermedad, dice, no es sino para la gloria de Dios. Lo hemos visto esto, ¿cierto? Ya lo vimos antes. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Que le dijeron los discípulos a Jesús, le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? ¿Se acuerdan? ¿Este o sus padres? ¿Qué le dijo Jesús? Ninguno. Simplemente que fue para la gloria de Dios, para que las obras de Dios fueran hechas en él. Y este caso es exactamente lo mismo. Jesús ahora dice que esta enfermedad era para la gloria de Dios. Por años hubo una enseñanza que circuló en las iglesias diciendo que si alguien estaba enfermo era falta de fe. Y no es lo que la Biblia nos enseña. De hecho, Timoteo tenía serios problemas estomacales durante toda su vida. Y Pablo no lo mandó a orar.
Pablo no lo mandó a tener más fe. Pablo le dice, bebe un poco de vino a causa de tu estómago, porque el agua de la época, ya saben, no hay agua potable. Entonces los bichos que tomaba le hacían un daño enorme al estómago. Timoteo era un chico muy débil y muy enfermizo. Constantemente Pablo tenía que estar animándolo. Y Pablo le dijo, toma algo. O sea, imagínate, es como si ahora le dijera, tómate un Viadil, no sé, alguna cosita para el estómago. No era falta de fe, ¿te fijas? Pero hay enfermedades que Dios permite con ciertos propósitos. Por ejemplo, Pablo, ¿por qué tenía el aguijón en la carne? ¿Por qué Pablo, el Señor le envió un mensajero de Satanás para que lo golpeara de cierta manera? No sabemos lo que era, no podemos decir qué era, pero era algo doloroso. Algo que tenía que ver con un dolor físico. Y Pablo mismo sabía cuál era la razón de eso. Él decía, para que no me enaltezcan sobremanera. O sea, tenía un propósito en la vida de Pablo. Entonces hay enfermedades que Dios va a permitir con algún propósito en nuestra vida. Y ese propósito final es que de una u otra manera, en sanidad o sin sanidad, nuestra vida glorifique al Señor Jesucristo. Entonces, no podemos acusar a quien esté enfermo de falta de fe. Eso sería algo que no está en pauta con lo que las Escrituras nos enseñan. Tampoco pensar que es pecado. Jesús lo corrigió ya. Entonces, con Lázaro, Jesús también tenía aquí un propósito con su enfermedad. Dios está detrás de la enfermedad de Lázaro para que Jesús mostrara su poder sobre la muerte. O sea, va a permitir no solo que Lázaro se haya enfermado, sino que Dios permitió que Lázaro partiera para glorificarse. Vamos al verso 6, cómo sigue la historia. Está interesante la historia. Dice, cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a la aldea, a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará, pensando en que durmió literalmente, ¿no? Cuando uno está enfermo y duerme, es como que se le pasa la fiebre, no sé, algo así. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él, sabiendo lo que se exponían allá. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús a la solicitud de María y Marta? Se quedó 2 días más. Es decir, no se apuró, al contrario, yo hubiera dicho, ¿qué pasó? O sea, ya pues Jesús, si es tu amigo, ¿cómo? Es urgente que vayas. Pero todo obedece a un plan. Todo obedece a un plan, todo tiene un propósito, todo tiene un plan. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta mucho. Jesús no está apurado haciendo su obra. O sea, Jesús no tiene apuro. Jesús hace su obra en los tiempos de Él, en su tiempo, y en su tiempo es el mejor tiempo posible. ¿Ya? Así que vamos a hacer una secuencia. Mira, todos los días que pasaron. Día 1, Lázaro enferma. ¿Ya? María y Marta mandan a buscar a Jesús. 2 días de viaje. Van 3. 3 días. Llegan a Jesús, ¿cierto? Y Jesús se queda 2 días más. 4, 5 y llega. 6 días más se demoró Jesús en llegar. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Fíjate, hay algo importante. Yo no soy de recomendar muchos libros, pero si hay un libro que a mí me cambió mi percepción de lo que es el Señor y el ministerio, fue un libro que se llama La tiranía del urgente.
de Charles Hummel. Ese libro justamente nos lleva a pensar de que nunca Jesús estuvo apurado. ¿Lo has visto alguna vez apurado Jesús? Nunca. Pero cuando Él terminó su ministerio, pudo decir: Padre, he cumplido con lo que tú me encomendaste hacer. ¿Cómo se explica que alguien que no andaba apurado hizo todo lo que Jesús o lo que el Padre le ordenó hacer? ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Es que a veces priorizamos lo urgente por sobre lo importante. ¿Se entiende? ¿Qué es lo importante? Lo que Dios quiere que haga. Eso es lo importante. Para Jesús, lo más importante era lo que el Padre quería hacer. Tal vez el Jesús hombre, quiero partir. Pero el Padre le dijo: no, hay un plan. Y ese plan es que te quedes 2 días más acá y llegues en unos 4 días más allá. Al 6º día de que Lázaro enfermó. Nosotros pensamos que la gente nos necesita a nosotros. Y por eso somos urgentes para todo. Si no estoy yo, ¡ay! Quizás ¿qué va a pasar? Y nos movemos con urgencia, pero no en orden de importancia. Es súper importante priorizar lo que Dios prioriza y no poner lo urgente por sobre lo importante. Tengo tanto que hacer y dejo de lado mi tiempo con el Señor. ¿Te fijas? ¿Qué pasa ahí? Se produce un tema importante ahí, ¿no? Y que al final, ¿qué va a acarrear el vivir para lo urgente? Que voy a vivir enfermo de colon toda mi vida. O sea, nadie puede cumplir con las demandas. Nadie. Piensa que Jesús dejó sin sanar ¿cuántas personas? Pero a Él no le preocupó eso, ¿entiendes? Porque Él hizo lo que Dios quería que hiciera. ¿Han pensado alguna vez eso? ¿Que Dios no sanó a todos? Jesús, perdón. Tal vez podría haber terminado con todas las enfermedades de todo el mundo. No lo hizo porque Él tenía un cuerpo limitado, ¿ves? Su poder no era limitado, pero su cuerpo sí. Y nosotros somos humanos y tenemos que entender que somos limitados. Y como somos limitados, necesitamos depender del Espíritu Santo, porque no las podemos hacer todas. No podemos chutear el córner y cabecear después del centro. Necesitamos depender del Señor, familia. Necesitamos depender de su Espíritu. Entonces, lo importante es lo que Dios quiere para nuestra vida, por sobre lo urgente. Por sobre lo urgente. Jesús priorizaba lo importante antes que lo urgente. ¿Ya? Entonces, lo que Jesús nos está enseñando aquí es algo tremendo. Aparte de todo, es que el tiempo está en las manos de Dios y que nosotros debemos depender del Señor en los tiempos. Lo segundo importante que está enseñando, que sus discípulos no morimos. Jesús dijo: Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Ahora, el término dormir, a mí en lo personal no me gusta. ¿Ya? Porque nosotros pensamos, ¿qué pensamos nosotros cuando con la palabra dormir? Nos imaginamos una cama con una persona durmiendo, ¿ok? Pero yo creo que es un término para referirse a la muerte del cristiano, sí, pero ha despertado cierto error en nosotros. Por ejemplo, de pensar que a lo mejor cuando nos vamos de aquí nos vamos a una cama a dormir. ¿Ya? No sé si se entiende. Pero es el término que se usa para los cristianos, para los discípulos de Jesús, que mueren, para diferenciarlo de la palabra muerte. ¿Ya? Por ejemplo, él también dijo, para sanar a la hija de Jairo, dijo: ella solo duerme, ¿se acuerdan? Ella solo duerme. También Pablo en Tesalonicenses dice que no debemos ignorar acerca de los que duermen. O sea, es un término que se usa para referirse a la muerte del cristiano. Pero la Biblia enseña, en 2 Corintios 5, 6 al 8, la Biblia enseña que estar ausente de este cuerpo no es estar durmiendo, es estar presentes en el Señor. ¿Me entienden? Entonces no quiero que confundamos los términos. El término dormir se emplea así
para el cristiano para diferenciarlo de la muerte del no cristiano. Pero es súper importante entender algo, no nos vamos a dormir una siesta al cielo. ¿Ya? En la cama, como dijo, en el cielo, como dijo alguien, no está lleno de camas, está lleno de moradas. Entonces, ¿qué ganancia sería ir a dormir al cielo? ¿Sí? Y Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:19, y el morir es ganancia. Ahí mismo en Filipenses, hacia el final del capítulo 1, él dice, yo quisiera estar con Jesús, estar ausente del cuerpo y presente en Jesús ahora mismo, pero todavía tengo este conflicto porque yo todavía quiero estar aquí por amor a la iglesia. Entonces no sé qué hacer. No sé si partir y estar con Cristo o estar aquí todavía por causa de ustedes, le dice a la iglesia de Filipenses. Entonces eso nos muestra que el cielo es un lugar presente para todo cristiano que ha muerto en él. No es que nos vamos a ir a dormir, una siesta al cielo, ¿ya? No, es una vida inmediata después de la muerte. El alma parte al encuentro con Cristo. ¿Cuál es la parte que viene después? Es el cuerpo distinto. En el rapto de la iglesia, ahí sí, recibimos el cuerpo nuevo. Y las personas que estamos aquí recibimos ese cuerpo nuevo transformándonos en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. ¿Ya? Entonces, Jesús nos enseña que el cristiano no muere, que el cristiano es eterno, que el cristiano pasa a un encuentro con Jesucristo. Y eso es lo que nos va a enseñar con este milagro. Mira lo que dice el 17, vamos a seguir adelante en la historia. Dice, llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces alguien dice, llegó tarde. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, dice. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. O sea, ya este era un tema, ni siquiera era un velorio, ya estaba enterrado, ya había pasado todo. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Otra vez vemos una diferencia entre las dos mujeres. ¿Quién fue el encuentro de Jesús? Marta. Porque ella siempre es así, ¿ves? Tiene que hacer cosas. María, confiando en lo que Cristo quiere hacer en su casa. Luego dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Aleluya, ¿no? O sea, no tengo fe, pero tengo fe. Y amén con eso. O sea, podrías haber estado antes, podrías haber hecho algo antes, pero no sé, quién sabe, a lo mejor tú puedes hacer algo ahora. No es una fe así como que bruto que fe, pero Dios no necesita una gran fe. Simplemente una pequeña fe es suficiente para hacer algo. Mira lo que dice el 23. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó. Jesús le contestó. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. O sea, no hay muerte. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. O sea, lo primero que vemos, ¿cierto? Ella le reclamó a Jesús por no llegar antes. Pero eso pasa cuando desconocemos los planes de Dios. ¿Cierto? Lo reclamamos, pero Señor, ¿por qué? Reclamamos y finalmente es porque desconocemos lo que Dios quiere hacer, ¿cierto? Ahora, yo recuerdo una vez que cuando la Jimé estaba por dar a luz al Felipe, él tuvo que ser cesárea, ella no quería cesárea, ninguno de nosotros quería cesárea en realidad. Pero resulta que ella le dio una gripe muy fuerte antes de dar a luz y eso le impedía el trabajo de parto. Entonces nosotros decimos, Señor, pero justo ahora ella necesitaba fuerza para el trabajo de parto y resulta de que tú
le envías esta gripe, o sea, ¿qué pasa? Como los típicos reclamos que uno hace al Señor tontamente sin entender lo que Él quiere hacer. Bueno, cuando fue a Cesarea finalmente, Felipe venía con doble circular al cuello. O sea, eso significa, y no se habían dado cuenta. Eso significaba que si hubiera sido parto natural, él no podía haber salido. Él podría haberse ahogado en el parto. ¿Okay? Pero son cosas que uno no sabe antes, ¿ves? O sea, nosotros nos impacientamos y reclamamos a Dios porque desconocemos sus planes. Muchas veces. Dios quería hacer algo mayor que lo que Marta esperaba. Mucho mayor. Pero lo que me gusta es que a pesar de esa incredulidad o ese reclamo, Marta tiene la fe que Dios puede hacer algo. ¿Ya? Y Jesús le dice, yo lo voy a resucitar. Ahora, ¿quién puede decir eso? Sino solo Dios. O sea, ¿quién puede decir eso? No, tranquila, yo te voy a resucitar. Jesús, el Hijo de Dios. No hay nadie más que pueda decir eso. Entonces, Marta reacciona con esa típica cosa de pensar en la resurrección que viene más adelante, ¿no? Ella, interesante porque ella sabe que viene una resurrección. Pero Jesús le dice, no, Marta, es ahora. Ahora. Si tú crees ahora, tú no vas a morir. Es ahora. No tienes que esperar. Es ahora. Entonces, si tenemos a Jesús, querida familia, si creemos en Él, aunque estemos muertos, vamos a vivir. No existe la muerte para nosotros. No nos puede hacer nada. Lo único que nos puede hacer la muerte a nosotros, los que creemos en Jesús, es llevarnos a sus brazos. No puede hacer nada más en cada uno de nosotros. ¿Ya? Entonces, me gusta porque Jesús desafía la fe de Marta. Le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, no? Ese es el desafío de Cristo para nosotros esta tarde. Es si creemos. ¿Crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que yo pueda darle vida a algo muerto? ¿Crees que yo puedo transformar a alguien y pasarlo de muerte a vida? ¿Crees que yo puedo hacer lo mismo que hice en ti en otra persona? ¿Crees que yo puedo sanar algo? Creo, pero más allá de todo eso, ¿crees que tengo la vida y que el que cree en mí nunca va a morir? Eso es un desafío para nosotros, familia, esta tarde. Eso es un desafío para nosotros. Y Jesús nos desafía a creer. No lo lógico, sino lo de Él, que muchas veces no tiene lógica. Si creemos en lo que Él quiere hacer. Todos los días Jesús nos está diciendo, ¿crees en lo que quiero hacer o no crees en lo que quiero hacer? La verdad es que si uno pudiera haber visto las cosas que Dios iba a hacer hacia atrás, si las hubiera visto más atrás, uno hubiera dicho, yo no hubiera cabido en mi mente lo que Dios iba a hacer más adelante. Pero Dios es así, o sea, Él se muestra poco a poco en nuestra vida hasta que vamos dando esos pasos de fe y confiando cada vez más en lo que Él está haciendo. Entonces, Jesús miró al futuro, ¿sí? Que Jesús va a haber resurrección, evidentemente que sí, pero Jesús la llevó también al presente. Le dijo, si crees hoy, tú no vas a morir. ¿Ya? Ahora, ¿sabe cuándo comienza la vida para una persona? ¿Sabe cuándo comienza? Cuando Jesús viene a nuestro corazón. Ahí comenzamos a vivir. Lo de antes era sobrevivir. Pero la vida realmente empieza cuando Jesús viene a nuestro corazón. Él nos hace nuevas criaturas, Él nos hace nuevas personas. Ahí recién comienza la vida en realidad en nuestro corazón. ¿Sí? Ahí es el inicio de la vida. Entonces, ¿qué pasa con el Hijo de Dios que en teoría ha muerto? Lo que ha sucedido es que Él tiene su espíritu y se ha morado a una casa en los cielos no hecha de manos. Eso pasa.
Eso es lo que nos dice 2 Corintios 5, 1 Corintios 15. Son pasajes que tú puedes ir leyendo en tu casa. Entonces, esta tienda en la que estamos viviendo, este cuerpo que nosotros estamos viviendo, es simplemente una carpa temporal. No es definitiva. Todos pensamos vivir en una carpa. Tú nunca piensas en una carpa para vivir siempre en una carpa. Siempre uno tiene la finalidad de cambiarse a una casa más definitiva. Bueno, este cuerpo tuyo y mío es una carpita. Y como carpa, un día el viento se la va a llevar. Un día vamos a partir de este mundo. Y me gusta ese término partir. Me gusta mucho. Porque ese término partir en el griego tiene dos raíces. Una es la eternidad, pero la otra raíz tiene que ver con soltar anclas, cortar cadenas, elevar anclas. En el fondo, cuando nosotros morimos a este cuerpo, es como si dijera el Señor: levanten anclas, que tú te vas. Y ven para acá. Cortemos las cadenas y ven para acá. Sube. Eso era la fe de Pablo. Dijo, quiero partir, lo cual es muchísimo mejor. Y partir tiene esa connotación de cortar cadenas, de cortar el lazo de la carpa temporal e irnos a nuestra morada eterna en los cielos. Eso no le pasa a un cristiano. Eso nos pasará a nosotros. Eso te va a pasar a ti si crees en Jesús. Es un cerrar los ojos a la temporalidad para abrirlos a la eternidad con Jesús. Por eso Jesús le llama a eso dormir y la Biblia le llama dormir. No porque nos vayamos a acostar en una cama, sino porque el término muerte tampoco es un término que nos acomoda, porque en realidad no morimos. Ningún cristiano muere. La muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, porque nuestro Salvador triunfó y venció la muerte. El que le devolvió la muerte a Lázaro, eso lo vamos a ver la próxima semana, es el que nos devolvió la vida a nosotros, al creer en Él. La única condición es creer en Jesús. Si creemos en Jesús, entonces Él nos va a tener un cuerpo nuevo. Quiero terminar leyendo 1 Tesalonicenses 4. Dice en el verso 13: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. En mi Biblia hay un número y dice los que mueren, ¿vale? Para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y aquí está la clave. Porque sí creemos, esa es la condición, que Jesús murió y resucitó, las dos cosas. Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual le decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, mira la fe que tenía Pablo, él pensaba que iba a vivir el rapto, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, Pablo dice, nosotros no estamos antes de los que partieron antes que nosotros. Ellos están antes que nosotros. O sea, todos los hermanos que han partido antes que nosotros, en estos 2000 años atrás, todos ellos están delante de nosotros, no atrás. ¿Ya? Dice luego, por lo cual le decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. O sea, esto es para confortarnos,
Esto es para animarnos. Esto es para levantar nuestro ánimo, familia. Así que cuando nosotros vemos, cuando la higuera está florecida, ¿cuál es la higuera? Israel. Israel es la higuera en la Biblia. Y está florecida hace rato ya. Desde 1945 o 8 fue declarada nación. Desde ahí ya está florecida. No hay nada más que tenga que ocurrir. El verano está cerca. El Señor viene. Y si creemos, no vamos a morir. No hay muerte para nosotros. ¿Sabes qué? Si morimos, por cualquier razón, si yo muera, o yo muero antes que ustedes, por favor, no hablen de muerte. Eso es completamente inexacto. Eso es un concepto errado. No. Digan, Edgardo está con el Señor. No he muerto. Nadie que ha muerto en Cristo está muerto. Nosotros no morimos. Tenemos el concepto, ¿cierto? Pero no morimos. Nosotros vivimos. Solamente nos cambiamos de morada. Eso pasa con los cristianos. No morimos. Nos cambiamos de morada. La única condición es creer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, dijo Jesús? ¿Crees esto? ¿Lo crees o no lo crees? Si lo creo, bienvenido al club de los vivos, no de los muertos. ¿Oramos?